Un huipil no es solamente una vestimenta, sino que tiene en sí, en los hilos y en cómo están teñidos los colores, pero también en los símbolos que se tejen, está encriptado toda una información sobre las plantas, las estrellas, la historia de las mujeres. Es a partir de la colectividad del bordado que se puede hablar de identidad, de la historia de los pueblos, de momentos de violencias, ¿no? Pensemos como en las arpilleras chilenas que logran pues hablar de lo que ocurre en Chile a partir de bordar. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Me da mucho gusto contar hoy con Nuria Montiel en este espacio, una artista visual que en efecto hace honor al nombre del programa. No navega en los lugares comunes. Nuria, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, si yo me paseara por tu última exposición, que entiendo que fue el Museo Amparo, allá en Puebla, cuéntale al auditorio un poco con qué me toparía. ¿Qué piezas tuyas estuvieron ahí exhibidas? Claro que sí. Es una instalación de una colectiva, nos conformamos como colectiva justo con esa exposición, como Tumitl nos llamamos, y somos mujeres que venimos de distintos contextos, del rural, de la Sierra Norte de Puebla, en Coahuila, 8 mujeres artesanas, las Iguametlatzahuane, Macehuales y hiladoras de lana, significa su nombre, y otra amiga, Fernanda, y yo, que somos artistas, vivimos de contextos y formaciones urbanas, y el tejido ha sido el punto de encuentro, el color ha sido también un descubrimiento. Es una exposición de textiles. Es una exposición de textiles que básicamente es una instalación en la que imagino navegas. un cuarto de este tamaño, todo blanco. Donde suspenden textiles hechos en telar de cintura, que es una técnica pues, que se hace en México desde antes de la colonia. ¿Pero qué estás hablando? ¿Tapices? ¿Cuál es la pieza principal? Sí, penden del techo y son textiles que un poco, imagínate un rebozo, pero hecho de lana, ¿no? Entonces, las iguames se ponen ellas, su indumentaria tradicional, son lienzos de lana negras, pero el color fue para nosotros un lugar de encuentro, entonces empezamos a experimentar tiñendo la lana, que es el material que ellas utilizan para tejer en telar de cintura, y hicimos estos pendones que después Fer y yo intervenimos también con dibujos a partir de nuestro proceso en el reconocimiento de las plantas endémicas de la región, los colores que dan estas plantas en la época de lluvias. Entonces, el público navega en nuestro proceso creativo. Hay una frase tuya que me gusta mucho. El textil es un texto. Sí. A ver, ¿qué quieres decir con esa frase? Que suena bellísima, pero sí. Su profundidad solamente tú nos la puedes explicar. Bueno, es una frase que se ha venido utilizando mucho en el sentido de que pensemos nosotros aquí en México los huipiles, ¿no? Todo el acervo que tenemos maravilloso de los pueblos indígenas, de los huipiles. Un huipil no es solamente una vestimenta, sino que tiene en sí, en los hilos y en cómo están teñidos los colores, pero también en los símbolos que se tejen, está encriptado toda una información sobre las plantas, las estrellas, la historia de las mujeres. Entonces un texto se vuelve un texto en ese sentido, en que el textil tiene tejidos, cosas que si tú supieras leerlas, podrías reconocerlas. Casi me estás diciendo que un textil contemporáneo es el heredero o el hijo de un códice prehispánico.
Sí, sí, ¿Es ¿no? correcto? Sí, yo creo que me gusta esa interpretación totalmente, ¿no? Por ejemplo, en nuestros tejidos, el color quiere decir toda una serie de plantas que crecen en la época de lluvias y que solo se dan en esa región y que nos hacen pensar en que hay un futuro posible, ¿no? Tú naciste en este mismo valle de la Ciudad de México, ah, en medio del cemento, y déjame decir, lejos de esas culturas que hoy nutren tu trabajo artístico. Ujú. Y sin embargo, hoy esas culturas son las que definen tu tono y tu quehacer como artista. Tuvo que haber ocurrido algo entre ser, perdón, el lugar común, planta de asfalto, a trasladar esos colores de esas plantas y de la naturaleza a esos textos textiles. ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde identificas tú que de pronto El salto te de caíste del salir. caballo, ¿no? Como diría la Biblia? Viajar siempre ha sido para mí metodología obligada, ¿no? Y creo que descubrí que quería ser artista viajando, ¿no? Con mi padre tuve posibilidad de viajar a otros lugares fuera de México y con mi mamá tuve posibilidad de viajar en el territorio. Nos íbamos mucho a la Costa Chica de Guerrero, a Veracruz. Entonces viajar implica salirte de tu lugar y de tu entorno y de cómo las cosas se viven y lo que has aprendido dentro de los códigos de ese lugar. Te hiciste artista viajando. Sí, y te desestabiliza y te hace reconocer que las cosas pueden ser de otra manera a como te enseñaron, ¿no? Y a mí esos encuentros me parecen fascinantes. O sea, el poder entender el mundo actual desde la mirada de, en este caso, las Iguame Tlaxahuane, mujeres más iguales que viven en la ¿Pero hay sierra, algún me viaje, rompe. alguna jornada de viaje que te cambió o que dijo, que te ayudó a encontrar tu tono o tu texto o tu mirada o tu simbolismo? Sin duda, digo, yo creo que todos los viajes tienen Sí. cosas importantísimas, pero cuando mi primer obra de arte saliendo de la FAD, de la Escuela Nacional, de la UNAM, de la Facultad ahora de Artes Plásticas, fue un proyecto que se tituló Divagancia, que era un libro de viaje hecho con serigrafía y grabado en mi auto durante varios meses. Todavía, digo, fue hace mucho, ya se podía, como mujer, podía yo transitar sola en mi auto. Y me fui a Gilitla, San Luis Potosí, Durango, inclusive crucé Durango, llegué a Sinaloa, tomé el tren, iba haciendo como una especie de diario de viaje, pero con dibujos y textos, visitando talleres de gráfica en el norte, ¿no? Y ese viaje fue ahí cuando sí, absolutamente viajar y hacer arte al mismo tiempo, esta conjunción me parece una manera maravillosa de aprender, de conocer, pero también de poder traducir esos encuentros y ese conocimiento y compartirlo con otros, ¿no? Ahora, pudiste haber optado, aunque lo has hecho en parte de tu obra, pero pudiste haber optado por la tierra. Pudiste haber pensado en hacer vasijas o en hacer contenedores, ¿no? Ahora que estás hablando de la zona, una zona Jiménez en Chihuahua, ¿no? Te puedes meter a hacer ahí Sí. unas locuras con las grecas. Y sin embargo, no solo el textil, la lana Ujú. se te volvió próxima. ¿Cómo, por qué elegir esa materia Esa y no materialidad, otra? sí. Bueno, yo creo que todos los materiales dicen muchas cosas, ¿no? Justo hablábamos de cómo hoy día nuestras ciudades están edificadas en gran parte por cemento, ¿no? Y todos los materiales tienen una historia detrás, ¿no? Mi primer encuentro con los textiles, como este texto que te dice y te habla de cosmogonías antiguas y contemporáneas, se me reveló como una fascinación. Además, los hilos pues vienen de una tradición femenina, ¿no? Inclusive se han tardado en ser reconocidos como bellas artes por los patriarcados y por los racismos, clasismos que A ver, hay déjame si encima. entiendo. Si trabajas con tierra, si haces adobe, Ujú. esa es labor masculinizada. Si trabajas con textiles, es mucho más cerca del costado femenino de la humanidad. Pues ha habido una tradición, sí, obviamente muy dividida por construcciones de género que uno quiere también derrocar, ¿no? Y me he encontrado con maravillosos
tejedores hombres también. Aquí los hemos tenido, son Pero, talentosísimos. pero para mí sí ha sido en mis últimos años súper importante el aprender a organizarnos, que yo creo que nunca nos enseñan a organizarnos como mujeres, bajo nuestros propios términos y como ¿Y tú diría crees que los Fere, telares, los textiles, es permite una larga mucho. tradición organizativa de mujeres? Sí, yo creo que sí, permite, o sea, hay muchos grupos como la Siguame, ¿no? Y grupos de bordadoras, ¿no? Que justamente viniendo de historias muy complejas y violentas, han logrado contrarrestar esas heridas en reuniéndose cotidianamente a A tejer. bordar, a tejer. Y es ahí en ese espacio donde empiezan a ocurrir otras confidencias, otras complicidades, ¿no? Y para mí ha ¿Has aprendido sido... algo de náhuatl? Sí, algunas palabras. Sí, porque Quiero te oí aprender pronunciar más. ahora y me sorprendiste. Quiero aprender. Ahorita, justo en la pieza del Amparo, volviendo a esa instalación, había un audio que hicimos entre todas del vocabulario de palabras que hemos ido aprendiendo a partir del tejido, ¿no? El nombre de la ordimbre, de la trama, de el muitle, el cucus, todas esas palabras que ha sido necesario aprender para entendernos. Ahora, contabas de esto que se expuso en el Amparo. Tú has expuesto en el extranjero y con éxito. Es decir, que estos textos en los que has intervenido o que has intervenido tienen un público importante en las zonas donde se exhibe el arte, digamos, con mayor presupuesto y mayor reflector. Cuéntame cómo reciben justamente estas piezas tuyas cuando has estado en Chicago, cuando has estado en otros países. Bueno, en Chicago justo a mí se me abrió otra ventana de la producción textil dentro del campo del arte contemporáneo, ¿no? Y reconocer el textil no solo ligado a prendas utilitarias o objetos que habitan el espacio doméstico, sino también en esculturas monumentales hechas de tejido, etcétera, ¿no? Y ahí tuve... O sea, ahí pasas a la escultura. Ahí pasas a la escultura o a la pintura, ¿no? De repente descubres que la pintura ha mirado muchísimo al textil, desde la época inclusive moderna. Por ejemplo, si pensamos en Annie Albers, ella vino con Joseph Albers en las épocas de la modernidad mexicana, vinieron mucho acá y se inspiraron infinitamente por Mitla, ¿no? Y por los tejidos de los pueblos oaxaqueños. Y después ves cómo eso ha nutrido muchísimo a la abstracción en la pintura occidental, por ponerlo desde esos términos, ¿no? ¿Y encuentras en otras artistas de otras geografías este mismo argumento tuyo? Es decir, que el textil reúne mujeres. Estoy pensando en la India, donde hay un trabajo de textil espectacular, o en Asia, ¿no? Bueno, allí les debemos muchísimo, legados infinitos, ¿no? Justamente, inclusive hay muchos proyectos que tienen que ver también con las prácticas sociales, donde es a partir de la colectividad del bordado que se puede hablar de identidad, de la historia de los pueblos, de momentos de violencias, ¿no? Pensemos como en las arpilleras chilenas que logran pues hablar de lo que ocurre en Chile a partir de bordar escenas de desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo creo que el textil ha sido increíble. Los Black Panthers con los zapatistas también han hecho piezas increíbles, ¿no? Entonces también hay toda una rama del textil como de denuncia, que a mí me apasiona. Este lugar común de que uno lee libros, lo despejas en esta conversación. Hay que leerlo todo. Los textiles son un lienzo que hay que leer, un texto que hay que leer. Te agradezco muchísimo, Nuria Montiel, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Aquí y a ver tu obra. Mientras estamos hablando, pasaba por mi cabeza, pues buena parte de lo que has producido, que se encuentra en línea, y si alguien en este momento escuchó la conversación, habría que acompañarlo con esas imágenes. Sí, ojalá puedan acercarse al trabajo. Muchísimas gracias. A ti. Nos encontramos próxima semana, 10 de la noche, aquí en ADN 40. No hay lugar común.